Hola, cariño. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, Hola. ¿Qué tal? te Soy Dani. presento, mi mujer, Asia. Encantada. Mi hija mayor, que está por aquí, Marina. Hola. Hola. Dile hola. Hola, ¿cómo Y estás? mi hija pequeña, Sofía. Hola. Dile hola. Le da un poco de Un vergüenza, poco ¿no? vergonzosa, sí, pero la mayor no es nada vergonzosa, pero la pequeña un poquito todavía, sí. Bueno, y ella es la culpable de que estés aquí, ¿no? Efectivamente, aquí estamos ganándonos la vida haciendo lo que podemos por ella. ¿Y cómo es salir con un aragonés? ¿Cómo es estar con un aragonés? Bonito. ¿Bonito? Maravilloso. Estoy encantada. Sí. Es una buena persona. Él, la familia, los padres, los cuñados, los amigos. No te puedo decir, ella es de una zona de Bulgaria, o su madre es de una zona de Bulgaria, se llama la zona de Belgrado, que también son famosos por ser un poco cabezotas, con lo cual somos un par de cabezotas juntos. ¿Y ahora con las niñas qué tal? Nos llena con felicidad. Gozamos mucho. Y lo mejor es que tenemos madre aquí y en España. Bueno, Jorge, ¿qué son estos dos ramos que vienen por aquí? Bueno, son dos ramos de flores para las dos fiestas de cumpleaños que tenemos. Y como, bueno, una de las tradiciones que hay en Bulgaria es que no se puede ir a un sitio que hay una celebración sin flores. Sí, es muy típico, ¿no? Sobre todo un cumpleaños que tenemos, hay que darle a la madre de los niños, que también se celebra el cumpleaños, y luego a otro cumpleaños, que es un cumpleaños de una chica, que también hay que ir con flores, aparte del regalo normal. Concretamente, no se pueden entregar flores pares. Para los vivos. Las pares son para los muertos y las impares son para los vivos, con lo cual puedes entregar 1, 3, 5, 7, las que quieras. O sea que a lo siempre mejor aquí el 13 sí que es un buen número, ¿o no? Bueno, para las flores sí. La docena no. La docena no, o sea que aquí lo de que te manden una docena de rosas, nada, quiere Tendrá que decir... ser un número impar. 63 Jorge, sí, ella es la que cumple los años, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es la hija de una amiga de mi mujer, bueno, y mía. Bueno, pues primero hay que entregar las flores, el regalo a la niña, las flores a la madre, como habéis visto. Y bueno, ya que empiece la fiesta, ¿no? Estamos todos invitados, es por la tarde, a merendar un poquito y demás. ¿Las costumbres búlgaras te sorprendieron mucho al principio? Hombre, hasta que entras en la rutina diaria cuesta. Hay cosas que son muy diferentes, pero en general son todas buenas. Las costumbres son muy atractivas y muy abiertas. Sobre todo lo complicado es los gestos, ¿no? Los gestos de la cabeza es una de las características de Bulgaria. El sí se dice así y el no se dice así, con lo cual hasta que te acostumbras, seguro que todo el mundo tiene alguna confusión los primeros días. Jorge, ¿quiénes son ellas? Bueno, ellos son los amigos de Asia y nuestros, que celebran hoy el cumpleaños de ella y además su aniversario. Pero tienen una característica aparte, que es que Asia fue la persona que los presentó. O sea que para ellos supongo que eso será importante, Es ¿no? importante, efectivamente. Entonces no podíamos dejar de venir. Incluso teniendo entre los niños había que venir aquí. Bueno, las citas sociales se acumulan un poco. Cuando estaba en España y demás también estaba intentando ir siempre a todos los sagrados y a todos los líos. Pero bueno, con las niñas es más difícil. Encantado de la vida. ¿En Zaragoza salías mucho? Un poco. ¿Eras un poquillo golfo? Siempre me ha gustado salir por ahí con los amigos y demás. Y bueno, digamos que rondábamos por las tardes, noches, por muchos sitios. Me gusta mucho la zona de Antigua, Plaza Santa Cruz. ¿Y se echa de menos aquello alguna vez, a pesar de que aquí estás muy bien? De vez en cuando sí. De vez en cuando sí. Tomarte una cañita con un amigo de los de toda la vida, con una tapita, es una cosa que sí que se echa de menos. Jorge, ¿y del futuro qué esperas? Bueno, del futuro lo primero, salud. Que tengamos salud toda la familia, que nos vaya bien. El trabajo ya veremos, espero que vaya bien y bueno, y que sigamos disfrutando todo lo que podamos, ¿no? ¿Y algún saludo que queráis mandar para la tierra, Jorge? Bueno, pues un saludo obviamente para los padres, los hermanos, los sobrinos. Para los Sánchez, para los Eres, para los Giral y Muy para bien. todos los amigos. Todos los de amigos. los Augustinos Y de los bares. y de Bar Real. Te vas a quedar con la fama de golfo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se acabó mi visita a Bulgaria y Macedonia. Ufa. Continúa.
¿Y a quién nos encontraremos ahora? Pues no lo sé. A ver. Abre. ¿Quién es este? Qué putada. Un gran desconocido, ¿no? ¿Tú, aragonés, de dónde eres? Aragonés de Aranda de Duero. ¿Qué tal te han recibido en Aragón? Bueno, echo de menos mi tierra, pero es gente cabezona, pero muy noble, muy noble. Y las mujeres, que decir de la mujer aragonesa, lo más bello que he conocido. Aragones.